Muy buenas tardes, apreciados estudiantes del quinto grado de secundaria. Bienvenidos al repaso de esta experiencia de aprendizaje número 6, la actividad 4. Y el título del tema para esta ocasión es la resistencia mecánica del plástico. Bueno, ahí tenemos nuestros datos generales. Vamos a leer la situación de aprendizaje. Desde que se inventó el plástico, se ha utilizado como insumo en la industria, la medicina y la tecnología. Por ejemplo, con el plástico se hacen prendas de vestir, se hacen envases, se hacen tuberías, utensilios, bolsas, prótesis, adornos, juguetes, electrodomésticos, entre otros productos que son útiles para los seres humanos. Sin embargo, cuando se les da un uso excesivo y no los desechamos o reutilizamos adecuadamente, contaminamos los mares, ríos y suelos, afectando a las plantas, a los animales y a los seres humanos. Ante esta situación, te proponemos que respondas el siguiente reto. ¿Qué acciones podemos proponer para reducir el impacto de los residuos sólidos, específicamente el plástico, en el ambiente y mejorar la salud de la comunidad? Bueno, vamos a ver el propósito de la clase es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía y biodiversidad, tierra y universo. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Bueno, veamos entonces. La competencia que vamos a trabajar es: indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Los criterios de evaluación son 3. He planteado la pregunta de indagación para examinar las causas o describir las propiedades físicas del plástico. Formulé mis hipótesis respecto a las propiedades físicas del plástico. Diseñé y recogí datos para contrastar mi hipótesis sobre las propiedades físicas del plástico. Muy bien, vamos a ver entonces. La actividad es: ¿cómo indagamos la resistencia del plástico? Bueno, en clase nosotros reflexionamos con respecto a lo siguiente. Invitamos a los miembros del hogar a identificar la presencia de los diferentes artículos que se encuentran en tu casa, en tu hogar, que están formados por plástico. Elaboramos una lista de ellos. Por ejemplo, ustedes dijeron botellas de agua, botellas de gaseosa, profesor. ¿Cuáles eran sus características? Acá les estamos señalando. Son delgadas, son flexibles, son reutilizables. Ejemplos: la botella de agua, las botellas de gaseosas, las botellas de las cremas también. Muy bien. Otro, las bolsas, me dijeron ustedes. ¿Cuáles son sus características? Son más simples, ¿no? Son más simples que las botellas. Ejemplo, bolsas de detergente, bolsas de galleta, las bolsas de kilo también, con las que se despacha en las tiendas, en el mercado, en el mega, ¿no? Otro ejemplo de plástico, los cubiertos. ¿Cuáles son sus características? Son resistentes, son desechables también. Ejemplos de ello: las cucharitas de plástico, los tenedores de plástico, ¿no es cierto? Los vasitos de plástico también. Veamos acá. Ahora trasladamos esta información de la clasificación en el siguiente cuadro. Vemos nosotros acá, por ejemplo, en la primera gráfica que estamos viendo en el ejemplo, vemos las botellas de lejía, la botella de Vanish, la botella de suavizante, de aromatizante, ¿no? Esas botellas tienen la siguiente estructura química. Está compuesta por hidrógeno y carbono y se les llama polietileno. Polietileno. ¿Cuáles son sus características? Dentro de las características principales que hemos considerado son fisiológicamente inofensivas, resistente al desgaste y son elásticas. Otro ejemplo tenemos acá, el famoso tupper descartable, ¿verdad? Que se usa en las actividades, a veces en las polladas, a veces cuando vamos a los restaurantes y nos dan el menú
o cuando vamos a comprar el pollito y nos dan también en estos tuppers. Su estructura está aquí y el nombre de su estructura es poliestireno. Poliestireno. ¿Cuáles son las características principales del poliestireno? Bueno, su resistencia es mediana, es permeable a los gases también, muy bien, y es resistente a la radiación. Bueno, seguimos acá. Por último tenemos el otro ejemplo de los plásticos de las tuberías, que se le conoce como policloruro de vinilo, o más conocido como el PVC. Bueno, es muy resistente, reciclable y no se desgasta. Bien, también nos planteamos en clase la pregunta: ¿cuáles son los plásticos más utilizados en tu hogar? ¿Cuáles son los plásticos que más usas en tu hogar? Las respuestas que ustedes me dieron fueron: se utiliza más en nuestra casa botellas de agua o de gaseosa, los productos de limpieza como por ejemplo la lejía, el Vanish, el producto Mr. Músculo, entre otros. Cubiertos también, ¿no? La pregunta que también planteamos fue: ¿cuánto tiempo duran o durante cuánto tiempo utilizas estos plásticos? Bueno, ustedes me respondieron: a veces lo utilizamos por una semana y luego lo desechamos. A ver, ustedes también me dijeron en algunos casos que lo reutilizamos o reciclamos en unas bolsas que posteriormente lo vendemos a el lugar indicado. Bueno, chicos, el plástico es un material que tiene una resistencia y que en algunos casos puede ser utilizado con mucha frecuencia, por ejemplo, en teléfonos, herramientas, etc. Luego, teniendo como base los conocimientos científicos sobre la estructura del plástico, vamos a plantearnos una pregunta de indagación. Y la pregunta de indagación que nos planteamos en conjunto fue: ¿por qué el plástico es un material resistente? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué el plástico es un material resistente? Bueno, esa es la pregunta que vamos a trabajar a lo largo de toda esta sesión de esta actividad número 4. Indagamos. Determinamos la resistencia a la tracción, tenacidad de un material y de sus reflexiones. Y tus reflexiones, piensa en dos preguntas. ¿Cómo medir la resistencia mecánica del plástico? ¿Cómo puedo medir la resistencia mecánica del plástico? Y la otra pregunta es: ¿cómo generar condiciones para observar la resistencia mecánica del plástico? Para poner a prueba nuestra hipótesis, es necesario que construyamos un modelo que permita registrar la resistencia mecánica del plástico. Entonces, este modelo consta en 3 botellas de plástico de diferentes productos que tengan las paredes lisas o rectas, 2 botellas de plástico con tapas, la usaremos como pesas, otro material, reglas con escala en milímetros, tijera, mesa, prensa nodular, garganta profunda, la balanza o jarra medidora. ¿Ya, chicos? Ahora, en algunos casos puede que no tengas estos materiales. Te invito a que uses tu creatividad. No te desanimes. Busca soluciones creativas. Si no cuentas con una balanza, la jarra medidora te ayudará a colocar volúmenes de agua y puedes calcular la masa de agua de dicho volumen. Con las tiras de la pared de la botella de plástico que tenga la mayor longitud posible, su ancho será de 1 centímetro y es muy probable que tenga un espesor de 1 milímetro o 0.1 centímetros. Chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esas botellas de plástico vamos a hacer un corte transversal, así como está aquí en este plano transversal color rojo. En este plano bidimensional vamos a cortar esa parte del tronco circular y vamos a dejar solamente en esta segunda gráfica, miren. De esa segunda gráfica vamos a cortar un filamento rectangular. Una vez que tengas ese filamento de plástico, lo vamos a sujetar al borde de la mesa con la prensa nodular garganta profunda. Ahora, ¿qué es lo que, miren, quiero que vean acá, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ata con un cordel la masa de la botella con un determinado volumen de agua en el extremo inferior de la muestra. Realiza las mediciones de la muestra de plástico, medida inicial, y luego con la masa correspondiente agrégale las masas siguientes, ¿ya?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir la resistencia mecánica del plástico. Ahora, como nosotros ya sabemos, en las experiencias de aprendizaje anteriores, también hemos trabajado con una medida que se llama la medida de error, o más conocida como la medida de incertidumbre. La medida de incertidumbre que vamos a utilizar en esta ocasión es de, acá está señalado, 0,05 milímetros, como quedamos en clase también. Acuérdate, es importante sumar o restar esta medida de incertidumbre. Recuerda, las fuentes de incertidumbre pueden ser la naturaleza de lo que se mide, el instrumento de medición, el observador o las condiciones externas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora la resistencia del plástico. Bueno, es importante señalar lo siguiente. Determinación de la resistencia de la tracción y la tenacidad de un material compuesto por bagazo de caña de azúcar y el almidón de yuca mediante los ensayos de tensión y de impacto Charpy. El problema ambiental por la contaminación generada por la acumulación de desechos y la gran deforestación es generalizado en el mundo. Países exportadores de caña de azúcar como Brasil e India han caracterizado materiales compuestos reforzados con el bagazo de la caña KNAF y las fibras de coco, tomando en cuenta las matrices polímeras o poliméricas sintéticas como resinas poliéster, resinas y el polietileno. Bueno, ¿para qué se usa esto? Las fibras del bagazo de la caña del KNAF y las fibras de coco se usan para reforzar las fibras naturales que se están implementando en la fabricación de autopartes. ¿Ah? Interesante, miren. ¿Por qué? Porque su peso es muy bajo y ayuda a disminuir el peso del vehículo. También se usa en los muebles con los residuos de las hojas del maíz, la palma y el cáñamo, donde se fabrican las mesas y algunos otros muebles. Muy bien, ¿qué son los polímeros? Es importante repasar esto también, que lo vimos en clase. Los polímeros son un conjunto o cadena de moléculas llamadas monómeros que forman materiales que van de una familia de los plásticos al caucho. Son compuestos orgánicos que se basan en el carbono y el hidrógeno. ¿Ok, chicos? Ahí les dejo también un material para que ustedes lo revisen. ¿Ya? ¿Ok? Acá también en clase vimos la estructura química de cada uno de los polímeros y sus aplicaciones. ¿Ok? Vamos a ver ahora las propiedades mecánicas. La capacidad que tiene el material para soportar esfuerzos, ya sea comprensión, tensión o torsión. Cuando hablamos de propiedades mecánicas, nos estamos refiriendo exclusivamente a la capacidad que tiene dicho material para soportar esfuerzos, ya sea de comprensión, tensión o torsión. Las propiedades mecánicas de los polímeros son una consecuencia directa de la composición, así como de la estructura molecular. El esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la fuerza por unidad del área que soporta el material. El esfuerzo, ya, ahí lo tenemos, es igual, acá está. El esfuerzo está aplicado a una fuerza en forma del material, variando la longitud y el área. Este cambio es la deformación, ¿ok? Esfuerzo es igual a la fuerza entre área, como está acá señalándolo la primera fórmula. Ahora, cuando hablamos de deformación, hablamos de la respuesta a las cargas ejercidas, ¿ok? A las cargas, lo cual se mide por medio de la razón entre el cambio de longitud y la longitud inicial. Acá está, mira. La deformación, que es simbolizado por una E así, la deformación es igual a este símbolo que significa la longitud entre la longitud inicial, ¿ok? Bueno, vimos también nosotros acá con este ejemplo que la deformación vendría a ser la diferencia entre la longitud inicial y la longitud final, ¿ok? Esta diferencia se llama deformación.
La relación entre los dos conceptos es que realmente se utiliza para estudiar el material. Esta relación se lleva a cabo mediante un diagrama de esfuerzo y deformación. Se observa que existe una zona elástica donde se cumple la ley de Hooke. ¿Ok? La ley de Hooke. ¿Qué me dice la ley de Hooke? El esfuerzo del material, como está acá, es igual a el módulo de elasticidad por la deformación del material. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar con nuestro experimento. Acá, la ficha de indagación sobre la resistencia mecánica del plástico. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Mire, así, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos la prensa nodular garganta profunda, que si usted no lo tiene, dijimos en clase que lo puede reemplazar por un material pesado que sujete allí un extremo de nuestra fibra de plástico. Y acá está siendo estirado por una botella que contiene agua, ¿no? Una botella grande. El plástico, queridos estudiantes, es un polímero con propiedades mecánicas, las cuales han permitido la elaboración de diferentes productos que utilizamos a diario, desde herramientas, empaques de medicamentos e incluso ropa. En esta oportunidad aplicaremos las fuerzas para observar su resistencia mecánica. Observa sus características físicas como dureza, flexibilidad y elasticidad. Acá ya viene una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la elasticidad del plástico? ¿Cómo se manifiesta? Con el cambio de medida, ¿no? O con la deformación del material. Bueno, continuamos acá también. Esto lo trabajamos en clase. Estamos repasándolo, chicos. A partir de la situación, recreemos mediante el modelo planteado en la actividad. Observa una estructura y toma medidas. Recuerda que es muy importante que las medidas estén en el sistema internacional. Escribe las preguntas que permitan allí indagar. Bueno, continuamos. La pregunta de indagación que nos planteamos es: ¿qué factores influyen en la resistencia del plástico? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Qué factores influyen en la resistencia del plástico? También ejecutamos nuestro siguiente cuadro donde identificamos las variables. Dentro de la pregunta de indagación, que le vuelvo a repetir, la pregunta es: ¿qué factores influyen en la resistencia del plástico? Entonces, vemos acá nosotros. La variable es variable independiente. Las diferentes masas del filamento del plástico, ¿ya? Las diferentes masas del filamento del plástico, ¿ok? O la variable dependiente, el estiramiento o deformación del poliestireno o del plástico, perdón. Y la variable interviniente, el peso de la masa y la resistencia del tipo de plástico. Entonces, repito, dentro de mi pregunta de indagación, identifiquemos cuál es mi variable independiente o la causa. ¿Cuál sería? Las masas del filamento que están colgadas en el filamento. Esas son las causas. La variable dependiente o el efecto vendría a ser la deformación del plástico. Y la variable interviniente, que son dos, el peso de la masa y la resistencia del material del plástico. Muy bien, chicos. Continuamos. Ahora escribe una probable respuesta o hipótesis que relacione las variables independiente y dependiente. Entonces, ¿cuál fue la hipótesis que nos planteamos? Pues fue la siguiente. Los diferentes tipos de masas influyen en la deformación o estiramiento del plástico. A mayor deformación o estiramiento, mayor masa. También debemos plantear los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Indagar la respuesta del plástico a las diferentes masas, ¿no? Diseñamos la estrategia. Primero procedemos a la elaboración de los materiales y luego completamos los datos que nos arrojan. Muy bien, chicos, ahí también tenemos las siguientes preguntas. Dice: es necesario que describas el procedimiento para comprobar tu hipótesis. Ten en cuenta las diferentes preguntas que nos orientan. La primera pregunta es: ¿qué sucede si utilizas masas diferentes de menor a mayor cantidad? ¿Qué sucede si utilizamos masas diferentes? Entonces vamos a ir completando algunas respuestas acá
¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando utilizamos masas diferentes? A ver, acá entonces la respuesta sería a mayor masa, ¿verdad? A mayor masa, ¿qué va a pasar? A mayor masa que cuelga del plástico, mayor será la deformación, ¿verdad? Mayor será la deformación. Ahí estamos. A mayor masa, mayor será la deformación. La otra pregunta es, ¿observarás lo mismo con cada una de ellas? Bueno, en algunos casos, sí. ¿Debido a qué será? En algunos casos se mantiene el estiramiento. ¿Por qué? Porque el material del plástico es muy resistente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con las diferentes muestras de plástico? A ver, presentan deformaciones, ¿ok? Muy bien. Y por último, vamos concluyendo en esta página. Dice, ¿cuál será tu grupo experimental y tu grupo de control? Recuerda que el grupo de control es el que te permitirá comprobar. Entonces, el grupo experimental son los filamentos de plástico y el grupo de control, las masas, ¿ya? Muy bien, chicos. Acá tenemos el procedimiento también. Ustedes lo han hecho en casa. Acá. Esto también lo explicamos en clase. Teníamos que anotar allí de acuerdo a las masas que tengamos. Yo, por ejemplo, tengo acá 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos y 5 kilos, ¿ya? De acuerdo a esto, por ejemplo, acá yo utilicé una botella de agua, una botella de lejía y una botella de gaseosa, ¿no? O de Mr. Músculo, Entonces, ¿qué tanto se estira? Ustedes tienen que haberlo hecho ahí. Y luego lo plasmamos también aquí en nuestra gráfica para poder analizar los datos. Muy bien, chicos, esas preguntitas ya ustedes las contestarán y luego nos evaluamos con los criterios de evaluación. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la experiencia número 6, actividad número 4, el repaso de esta actividad. Que Dios me los bendiga, chicos. Nos vemos a la próxima. Suscríbanse al canal. Bye, bye.